Ya, hola chiquillos, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien, se encuentren muy bien de nuevo en sus casas, ¿no es cierto? Y se sigan cuidando todavía. Ya vamos a comenzar con la clase del día de hoy, pero antes le voy a dar el pase ahí a la profesora Patricia para que nos salude también a todos ustedes. Hola, buenos días niños y niñas. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, profe. Bien. ¿Y Bien, ustedes? Parece que no hay bien. nada, ¿no? Bueno, vamos a Un tener poquito que, de sueño, sí, despertar Ay, un poquito. sí. un poquito, yo diría que mucho. Hay como harto sueño, parece. Hay personas que se mueven un poco así como con cara de sueño. Veo unos ojos así como cansados, como que se despertaron hace poco algunos. Ojos dormilones. Sí, ojos todavía con un poquitito de sueño, ya, pero de a poco vamos despertando. Ya, chiquillos, mira, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, en realidad, la clase de hoy va a ser más que nada revisar un poquitito los contenidos que hemos visto, ¿no es cierto?, en los textos dramáticos. No me voy a detener mucho en ellos porque en realidad siento que lo hemos revisado en cada clase y yo le he puesto algunas cositas, ¿no es cierto? Entonces, no es tan necesario. Yo creo que la gran mayoría ya las tiene internalizadas, ¿no es cierto? Ya las sabe, conoce muchos de estos conceptos porque lo hemos revisado y va a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, al final de la clase con el desafío que les voy a proponer de medirse y ver en realidad cuánto se acuerda y cuánto no, ¿ya? Ya vamos a mostrar más adelante el desafío. Ya, desde aquí en adelante yo ya dejo de verlos. Cualquier persona que quiera intervenir, ¿no es cierto? Acá abajo tiene la opción para que pueda levantar la mano y la profesora, como ella sí puede verlos, les va a ir dando la palabra a ustedes en caso de que quieran preguntar alguna cosa en el camino, ¿ya? Vamos con la clase. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, el objetivo de la clase del día de hoy: escribir de manera creativa textos dramáticos a partir de un texto narrativo elegido por ellos, apoyándose en distintos ejemplos que guíen la creación y redacción. Claro, me decían, ¿no es cierto?, el mismo objetivo de la semana pasada, claro, porque vamos a retomar los mismos desafíos que venían desde antes, ¿ya? Esta semana, como les decía, el desafío es un poquito distinto a lo que tiene que ver con la redacción de textos. Va a ser otra cosa, les voy a poner unas preguntas y ustedes las van a responder, pero en otra modalidad, no en su cuaderno ni como estamos acostumbrados a hacer. Ya les voy a hablar de eso. Entonces, por eso es que el objetivo se repite un poquitito al del anterior, porque es básicamente revisar los trabajos que hemos hecho y ver si es que ustedes han logrado cumplir con ello o no, ¿ya? Y qué cosas les han faltado. Bueno, ahí está el diagrama, ¿no es cierto? Que este lo venimos revisando ya en todas las clases. Ojo que en la clase del día de hoy, tal vez para cumplir con el desafío, va a ser bien relevante. Quien tenga todos estos conceptos que están apareciendo ahí bien claros, no le va a costar nada. Como les decía yo hace un rato, el desafío lo hice yo por lo menos en unos 10 minutos, que me sé bien los conceptos. Tal vez alguien a lo mejor que está aprendiéndoselo recién puede demorar un poquitito más, pero un 10, 15 minutos lo puede hacer perfectamente si conoce todos estos conceptos que estoy mostrando yo ahora, que, ¿no es cierto? Decíamos que el texto dramático se diferenciaba de la obra dramática porque el texto está escrito y la obra se hace en el escenario. Y luego lo que veíamos, el texto dramático posee los diálogos, los monólogos, que son como los personajes nos cuentan, ¿no es cierto?, la historia, las acotaciones finalmente que vienen a dar algunas indicaciones a los actores o al escenario, ¿no es cierto?, a decirnos cómo va a ser el escenario, o qué luces o qué sonidos van a acompañar a la escena. Y en la obra dramática veíamos también, ¿no es cierto?, que hay actos que están determinados por la apertura o el cierre, perdón, de las cortinas, y las escenas, ¿no es cierto?, también que cada vez que entra o sale un personaje, decimos que va a cambiar la escena, y finalmente los cuadros, que es cada vez, ¿no es cierto?, que nos cambian el escenario completo. O sea, decíamos el otro día, damos un ejemplo, puede ocurrir tal vez, no sé, en un castillo, dentro de un castillo la primera escena, ahí tenemos un primer cuadro y un segundo cuadro ya, si salimos del castillo nos vamos al bosque, por ejemplo, o al lado de un río. Entonces ahí ya tenemos un distinto cuadro. Primer cuadro dentro del castillo y luego el otro cuadro en el bosque junto al río. Ese es el texto que revisábamos la semana pasada. No lo leíamos completo, ¿no es cierto? Pero veíamos, ¿no es cierto?, que tenía ahí arriba, era más que nada para poder observar, ¿por qué revisábamos, quiero decir, este texto? Más que nada para revisar su estructura. Decíamos que estaba súper claro en cuanto a estructura, porque primero aparecía este cuadro de personaje ahí, ¿no es cierto?, que había puesto el dramaturgo, con la intención de que el director sepa ya cuántos personajes participan de la obra. Siempre en las obras dramáticas es importante que el dramaturgo, o sea, la persona que escribe el texto, señale, ¿no es cierto?, cuáles son los personajes que van a participar. Así el director después, cuando lea el texto, ya puede tener en mente a lo mejor ir pensando, ¿no es cierto?, a ver, para Don Isidro, ¿quién puede hacer bien el papel de Don Isidro a lo mejor?
ya, esta persona a lo mejor voy a escogerla para que haga Don Isidro, ¿no es cierto? Entonces ya va a tener ahí mucho más claro en realidad quiénes son los personajes y cuántos aparecen, para ir pensando ya en los actores. También decíamos, ¿no es cierto?, de que este texto, ¿por qué lo tomábamos como ejemplo también? Porque estaba súper claro al principio, esto es lo que aparece ahí, en el inicio. Voy a marcar, a ver. Aquí. Aquí, ¿no es cierto? Esto que está aquí era súper bueno, yo les decía, porque esto es una introducción, ¿no es cierto? Es casi como una introducción, pero no deja de ser una acotación, ¿ya? Porque vemos, ¿no es cierto?, que está en letra cursiva y está entre paréntesis. Y esta acotación cumplía con la finalidad de poder explicar un poquitito el contexto y cómo se veía el escenario en esta primera escena, ¿no es cierto? Ahí nos dice que en el escenario hay varios cubos de colores que servirán para muchas cosas durante la obra. Al fondo vemos una pirca, ¿no es cierto?, que decíamos, ¿no es cierto?, que era una pared de piedra en la clase anterior, y se escucha el sonido de un silbato. Entonces ya nos están diciendo cómo es el escenario y qué sonidos hay en esta primera escena, ¿ya? ¿Por qué yo me detenía en esto? Porque la gran mayoría de las personas, ¿no es cierto?, cuando escribieron, por ejemplo, su guión del chiste, muchos empezaron a colocar inmediatamente los diálogos, se saltaron al tiro a esta parte de acá abajo, se saltaron a los diálogos de los personajes, pero muchos no explicaron, ¿no es cierto?, esto que es súper importante también, por el contexto del chiste, dónde es que ocurría el chiste, ¿ya? Entonces ese era el desafío de la primera semana, el desafío, ¿no es cierto?, que escogieran ustedes un chiste que les pareciera a ustedes que era muy bueno, ¿no es cierto?, y que se podía contar en clases. Primero tenían que reconocer cuántos personajes participaban de ese chiste, cuál es el conflicto que se le presentaba al personaje, cómo sería el cuadro donde van ocurriendo las acciones, y por último, escribir el guión del chiste en el cuaderno. Mira, voy a hacer un alto un poquitito porque me parece que están apareciendo personas aquí y me está preguntando a mí. Me da la impresión, ¿no? Sí. Por ahí les estoy dando la gente. Yo estoy Dígame. respondiendo algunas preguntas en el chat de los alumnos, así que Ya. yo estoy respondiendo, sí. Ya, genial. Sí, no es que me detuve porque me aparecen personas que están ingresando a la clase y parece que no te aparecen las mismas a ti que a mí. No, Entonces, no me parece. por eso mejor bajé un poquitito el power para poder admitirlo. Sí, o si no, no vas a poder. Ya. Entonces, ese era el primer desafío que yo propuse en esta unidad, ¿no es cierto? Que ustedes escogieran un chiste y que pudieran hacer el guión. Y después yo les daba, ¿no es cierto?, la opción de que ustedes podían interpretar ese chiste y grabarlo y enviarlo por correo. Hay varios compañeros, ¿no es cierto?, en la clase de la semana pasada yo mostraba el que hizo Pía, ¿no es cierto?, que fue un súper buen chiste, lo hizo en forma de sketch, ¿no es cierto? Y felicitarla también, aprovechar ahora de felicitarla aquí en vivo, quiero decir, porque estaba súper bueno, estaba súper bien actuado, y al principio ella pudo explicar incluso cuál era el contexto y el problema y los personajes del chiste, y eso lo hizo en no más de un minuto. Creo que el video duraba 32 segundos, parece, era súper ¿Lo mandó en cortito. video? Lo mandó en video, estaba en la clase de la semana pasada y está súper bueno, es un sketch que hicieron finalmente. Okay. Entonces, felicitaciones, porque esa era la idea, de que ustedes pudieran interpretarlo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor quien no se atrevía a actuar este chiste, podía solamente escribir el guión, ¿ya? Y yo les mostraba, ¿no es cierto?, la semana pasada este ejemplo, de que claro, de la compañera está súper bien lo que había escogido, les decía yo, pero ahí el error que ella había cometido, ¿no es cierto?, es que primero no explicó con una acotación el contexto de la historia. Voy a ocupar el señalador un poquitito porque, ¿no es cierto?, esto no estaba en el texto. Entonces sí es importante señalar cuál es el contexto de la historia, qué es lo que está pasando. En esa acotación que yo les coloqué ahí arriba, puse la persona 1, se acerca a la persona 2 que estaba dando aplausos en el aire y con cara de duda lo observa. O sea, ya podemos, ¿no es cierto?, sin saber lo que van a decir los personajes para abajo, nosotros ya nos podemos imaginar que hay uno que está dando aplausos así, ¿no es cierto? ¿Qué estará haciendo? Debe estar matando moscas, ¿no es cierto? Si está dando aplausos en el aire, es como cuando uno te está molestando una mosca y empezáis a tratar de matarla. Entonces, claro, eso es lo que les hacía falta seguramente a este chiste. Primero, contextualizar un poquitito. Y luego después, iniciar con los diálogos. Pero yo les decía que también ahí le hacía falta, ¿no es cierto?, señalar qué es lo que decía cada uno de los personajes. Entonces yo decía, ¿no es cierto?, que teníamos una persona 1, que es la que se acerca, ¿no es cierto?, y es la que hace la primera pregunta, ¿qué haces? Y luego la persona 2, que es la que está dando aplausos en el aire, ¿no es cierto?, le contesta matando moscas, ¿ya? Entonces siempre recordar que es súper importante en un texto dramático señalar primero un poquitito el contexto de qué es lo que está ocurriendo, tal vez para que la persona que lo está leyendo
pueda imaginarse un poco el escenario donde ocurre la acción, y luego también es importante colocar ahí, ¿no es cierto?, señalar qué es lo que dice cada personaje, colocar ahí, ¿no es cierto?, cuál es el personaje que va a decir el diálogo. Luego también yo le decía que a lo mejor era necesario colocar algunas acotaciones. Esa persona 2, ¿no es cierto?, que le contesta que está matando moscas, mientras tanto sigue con la vista en una mosca imaginaria. O sea, la persona que va a interpretar a esa persona 2 seguramente tiene que estar como mirando para otro lado, atento al vuelo de la mosca, mientras le contesta, ¿ya? Entonces son indicaciones, tal vez es necesario también dentro de tu texto que coloques alguna indicación para la persona que va a interpretar, ¿ya? Ese era el desafío, el primer desafío que colocamos durante esta unidad: escoger un chiste y luego dramatizarlo. Podía ser dramatizarlo de forma escrita o dramatizarlo también por medio de un video. Ya también estaba la opción de que ustedes se grabaran tal vez dramatizando solamente con el audio, solo con su voz, ¿ya? Estaban esas tres opciones. Ese era el primer desafío. El segundo desafío que propusimos en esta unidad, este ya tenía que ver con que ustedes escogieran una fábula, ¿no es cierto?, un cuento, un mito o una leyenda que a ustedes les gustara y escribieran un guión dramático del texto, ¿ya? Guiándose obviamente por los ejemplos revisados durante esta clase y las anteriores. Veíamos, ¿no es cierto?, ahí el texto de a toda costa, el viaje de Colón a toda costa, se llama, y la cimarra que leíamos la semana pasada, y el donde bailan los fantasmas veíamos también hace un tiempo atrás en la clase, hace 2 semanas, en la clase que tuvimos por mí, ¿ya? Entonces ustedes tenían esos ejemplos para poder guiarse y escribir sus textos. Entonces aquí ustedes tenían que escoger algún tipo de texto narrativo, ¿no es cierto?, para convertirlo a texto dramático. ¿Qué es lo que tenía que tener ese texto dramático? Lo mismo que tenía que tener la dramatización del chiste, ¿no es cierto? Primero, un cuadro de presentación de personajes, donde yo diga, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los personajes que van a participar de esta obra, tal como veíamos ahí en el ejemplo de la cimarra, del texto que estábamos viendo anteriormente. También tenía que tener, ¿no es cierto?, una acotación introductoria, o sea, que le explique un poquitito al director y a los actores cómo se va a ver el escenario en esa primera escena. Luego, los diálogos con los parlamentos de cada personaje, es decir, cada una de las cosas que va a decir los personajes y digamos, cómo va a mantener la conversación con los demás. Y por último, ¿no es cierto?, que los parlamentos también deben tener acotaciones que guiaran al actor que va a interpretar ese papel. O sea, por ejemplo, si alguien decía, hoy, ¿qué fue ese sonido?, teníamos que colocarlo, ¿no es cierto?, que entre paréntesis colocarlo, lo dice con preocupación, ¿no es cierto?, darle alguna indicación al actor para que pueda ponerle un sentimiento a su interpretación. De este desafío, durante la semana me llegaron varios. Mira, este es uno que está súper bueno en general, ¿ya? Ese, no recuerdo muy bien el nombre de la compañera que lo envió, pero está súper bien logrado. Ya yo le puse, Antonia me parece que es, del quinto D. Yo le puse que está súper bien logrado, porque miren, fíjense bien, primero aparece, ¿no es cierto?, ahí el título de la leyenda que ella escogió, y luego aquí puso un listado de los personajes que aparecen, ¿no es cierto? Aparece el Trauco, aparece Violeta, la mamá de Violeta y el papá de Violeta, el hermano de Violeta, Hortensia, que es una amiga de esta niña, y Fiura, la esposa del Trauco. Entonces aquí comenzó con una pequeña narración ella, que también puede ser, ¿no es cierto?, pensando en que tal vez, a lo mejor en su obra de teatro hay una narración. Entonces dice ahí que cuenta la leyenda que en la isla grande de Chiloé, en el bosque oscuro, habita una criatura fuerte, varonil, y que llamaba la atención de las demás solteras que entregaban en él el cuerpo y alma. Luego más abajo, ¿no es cierto?, aparece ahí recién un primer personaje que vendría siendo un narrador. Aquí ella nos señala que hay un narrador. En un pueblo oscuro, 2 muchachas solteras caminan asustadas una tarde de invierno. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el primer personaje, que es Violeta. Y ahí aparece su diálogo. Mi madre me dijo que no anduviéramos solas en la calle. Luego aparece el segundo personaje, que es Hortensia. Ja, 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 ¿crees que vendrá el Trauco? Después Violeta vuelve a intervenir. No te rías, algo malo puede pasar. Y aquí, seguramente aquí le faltó, ¿no es cierto?, señalar que el narrador nuevamente en esta parte tiene que intervenir. Las muchachas sienten un ruido raro y Hortensia corre velozmente a su casa, olvidando a su amiga Violeta. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una acotación. Violeta queda sola en el bosque. Nos podemos imaginar, ¿no es cierto?, que en el escenario, entonces, hay un bosque y que Violeta ha quedado solo luego de que su amiga corriera, ¿ya? No lo vamos a seguir leyendo por un tema de tiempo, pero en general está súper bien. Ya yo veo que cumple con la estructura, o sea,
claramente aquí al principio, ¿no es cierto? La compañera nos puso primero el título de la leyenda que ella escogió, nos señaló cuáles son los personajes para yo, si fuera director, ¿no es cierto? Yo sabría que en esta historia hay 7 personajes y que voy a necesitar, por lo tanto, a 7 actores distintos. ¿Ya? Y luego también ahí nos señaló qué es lo que dice cada uno de los personajes. Un error que ocurría siempre, ¿no es cierto? Es que a algunos se les olvidaba señalar cuál era el nombre de los personajes, pues qué es lo que decía cada uno de ellos, ya cuáles eran sus diálogos. Entonces aquí súper bien la compañera porque colocó los nombres de los personajes antes de cada diálogo. Y finalmente, ¿no es cierto?, las acotaciones que colocó ahí como para los actores, para que ellos sepan qué es lo que va a ir ocurriendo. Seguramente a lo mejor algún sonido aquí le faltó colocar, pero en general está súper bien porque es primera vez que hacemos este tipo de texto. Entonces yo encuentro que es un súper buen trabajo considerando eso. Ya ese también, bueno, en la misma continuación, mira, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que Violeta ya, seguramente por lo que está ocurriendo, ya está llorando y le está dando la indicación a la actriz, ¿no es cierto?, de que tiene que llorar en esa, antes de ese diálogo. Seguramente todo este diálogo lo tiene que decir llorando. ¿Ya? Entonces, ¿dudas en cuanto a algún desafío de los que haya presentado yo hasta ahora para poder presentarle el desafío de esta semana? ¿Hay alguna duda en cuanto a eso? No. No, No. Ya, no, genial. profe. No. Jonathan, yo Espectacular. solo quería comentar que me parece un buen trabajo, muy ordenado, y veo que los chiquillos al parecer están aprendiendo y se están motivando por mandar sus trabajos. Así que Sí, eso es súper valorable. sí, oye, mira, y solo mira detenerme un poquitito porque en realidad, claro, mira, ahora estamos haciendo las clases por Meet. Pienso que tal vez voy a tratar de buscar la instancia, algunos les puse en los correos, voy a tratar de buscar la instancia para poder compartir de alguna manera los trabajos que llegaron esta semana. Ya porque Sí, sobre todo los de esta semana que han llegado montones, les aprovecho de pedir disculpas también porque a lo mejor no he podido revisarles a todos tan rápido como lo hacía antes, pero esta semana han llegado montones de trabajo, hay mucha gente que se está sumando, entonces me he demorado un poco más en contestar. Pero los trabajos que llegan esta semana están súper buenos. Hay unos compañeros que hicieron, una compañera que hizo incluso así como un teatro, pero con personajes de papel. imagínate. Está súper bonito, entonces, chuta, todo ese trabajo espero poder mostrarlo. Voy a darme el tiempo de hacer alguna clase, tal vez no de repaso, pero una clase donde yo pueda compilar todos esos trabajos que me mandaron, porque hay unos que están súper buenos en realidad, y otros 15 tal vez que hicieron también, así como radioteatro, que están buenos también. No, sí, como lo comentábamos delante también, en los sexto básicos también hay muchos trabajos muy buenos. Sí. Yo sé que a algunos a lo mejor no les gusta mostrar su trabajo porque les da vergüenza, pero la idea es que podamos compartirlo y que vean los demás lo bien que están haciendo el trabajo los chicos de quinto. Así Sí, que, ¿no? súper. Sí, ¿no? Qué bueno que se hayan motivado, ¿no es cierto?, a tratar de hacerlo, no sé, pues como la compañera que hizo el sketch la semana anterior, otros compañeros que lo hicieron de forma grabada solamente con el audio, o que mandaron el chiste conversándolo con otra persona. Ya esta misma compañera que yo les decía que hizo este teatro, pero con personajes de papel, ella dibujó todo, hizo todos los dibujos, y hizo que los personajes fueran participando. Está súper bien, habían algunos errores que yo se lo señalé, quiero decir, en el correo. ¿Ya? Pero en general es un súper buen trabajo y yo creo que vale la pena rescatarlo y hacer algún tipo de clase donde podamos compilar todos esos trabajos porque están súper buenos y si no, después con el tiempo no se van a ver, ya los van a quedar guardados aquí en mi computador y no es la idea. Voy a hacer el gran intento de hacer alguna clase donde pueda compilar todo esto, porque después para atrás también quedaron muchos trabajos que no se mostraron en los textos narrativos, en los textos poéticos, llegaron varios después que no los alcancé a mostrar, ¿ya? Entonces, como les digo, muchas gracias también por motivarse a hacerlo, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Me decían que no hay duda hasta aquí. Voy a presentar el desafío de esta semana. Aquí atención porque esta es una herramienta nueva que seguramente es probable que ustedes hayan utilizado. Sé que la profesora de matemáticas por ahí a veces la utiliza, pero no sé si es que la ha usado con ustedes este año, ¿ya? Entonces, atención, no es difícil de ocupar. Y aquí va. Entonces, el desafío de esta semana es que ustedes ingresen al link que el profesor enviará, terminando la clase, yo se las voy a hacer llegar a sus tutores, ¿ya? Para que se las compartan por WhatsApp. Siento que tal vez va a ser más fácil a que yo se las envíe. De todas maneras, voy a mandar por el chat aquí, pero siento que es más fácil que yo se las mande por WhatsApp, ¿ya? A los tutores. Entonces, ustedes van a entrar a una página que se llama Kahoot, ¿ya? Y van a realizar
un quiz que yo hice en relación a los textos gramáticos. ¿Cómo van a ingresar? Una vez que yo les mande el link, ustedes van a pinchar, ¿no es cierto? Y al pincharlo se va a abrir la siguiente pantalla. Se le va a abrir eso que está ahí, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto? Vemos el nombre de la página, se llama Kahoot. Aquí esto que dice acá arriba, aparece cuánto es que dura el desafío que yo les estoy proponiendo. Este desafío dura 4 días y 11 horas, ¿ya? El desafío se llama Textos Dramáticos, quinto 2020, ¿ya? Y acá abajo, donde yo coloqué la flechita, les va a pedir a ustedes que coloquen un nickname, ¿ya? Quien sea más capo ahí en el inglés puede saber, ¿no es cierto?, de que un nickname es un apodo. Le están pidiendo que ustedes se identifiquen, ¿no es cierto?, que coloquen su nombre. Entonces aquí ustedes van a pinchar y les va a dar la opción de escribir. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, abrimos el link, les va a tirar esta pantalla, y ustedes lo primero es colocar el nombre ahí abajo, donde dice Enter Nickname. ¿Ok? Yo aquí les puse posibles nombres para jugar. Estoy haciendo yo aquí el ejemplo de que yo soy un niño del quinto A, ¿no es cierto? Entonces aquí yo podría colocar como nickname, como mi apodo, como mi nombre, yo puedo colocar tal vez J. Ortega, quinto A, si yo soy del quinto A, ¿no es cierto? O puedo colocar tal vez Jonathan O, del quinto A, ¿ya? O colocarlo al revés tal vez, quinto A, J. Ortega. Lo importante es que antes de jugar a este quiz que está aquí, ustedes se puedan identificar. ¿Por qué? Porque al terminar su quiz, cuando ustedes terminen de contestar todas las preguntas que yo ahí puse, les va a dar un puntaje. Y si ustedes no colocaron ahí su nombre, yo no voy a saber de quién es ese puntaje. Entonces es súper importante que ustedes coloquen su nombre real ahí y no coloquen otro. Ya no coloquen algo que a ustedes se les ocurra, alguno que inventen. Coloquen su nombre real señalando el curso, ¿ya? Entonces aquí yo les estoy mostrando varias combinaciones que pueden utilizar, ¿ya? Ojo que sí. Jonathan, disculpe. Dígame. Me dicen unos niños que no ven. ¿No Que ven no lo que les está ven la pantalla. Es que a lo mejor tienen pinchada otra cosa. Sí, bueno, ahí yo los voy a Sí, guiar. yo creo que ese puede ser el problema a veces, que se les pincha como el clip que aparece ahí para dejar Claro. la pantalla seleccionada. Bueno, pero ahí Sí, a mí. va a ayudar. Ya. Entonces, como les decía, es necesario colocar el nombre ahí, ¿no es cierto? Y que sea el nombre real para yo saber quién está contestando el cuestionario. Si ustedes colocan ahí cualquier otro nombre, es como que nunca hayan hecho el desafío porque yo no voy a saber quién lo escribió, ¿ya? Entonces, como les digo, ahí les estoy mostrando varias opciones de cómo ustedes podrían colocar su nombre. Ya puede ser con la inicial y el apellido, o puede colocar tal vez el nombre y la inicial del apellido, y seguido del curso, o colocar el curso antes tal vez, ya, pero la idea es que yo pueda identificar quién es el que ha respondido este cuestionario que yo estoy colocando ahí. Ya, súper importante entonces. Ojo que tal vez ustedes cuando ya hayan contestado, ¿no es cierto?, les va a arrojar el puntaje, les decía yo, les va a mostrar cuál es el puntaje obtenido, cuál es el lugar en el que quedaron posicionados. Ya esto tiene una tabla de posiciones, puedes quedar del 1 al, dependiendo de las personas que estén jugando, ¿no es cierto?, del 1 al 40, por ejemplo, si hay 40 personas jugando, ¿ya? Pero lo interesante de todo esto es que a lo mejor ustedes pueden participar más de una vez, ¿ya? Ojo, ¿cómo? Ustedes lo que sí tienen que hacer para participar más de una vez es cambiarse el nombre. No pueden poner, por ejemplo, si yo ya ingresé con este primero que tengo ahí, que dice J. Ortega, quinto A, ¿no es cierto? Yo ya no puedo volver a utilizar ese nombre porque ya jugué, ¿ya? Pero sí es importante que yo, como les decía, me pueda identificar quién soy. Pues. Entonces, a lo mejor ahí ocupo ya otra manera de escribir el nombre, pero siempre identificándome. ¿Ya? Quiero mejorar mi puntaje en el juego. Por lo tanto, me coloco un nombre parecido, ¿no es cierto?, con el cual el profe me puede identificar y participo de nuevo y mejoro mi puntaje. ¿Ya? Entonces, esas serían las instrucciones para poder participar de este juego. Primero, como les decía, pinchar el link, ¿no es cierto? Y se les va a abrir esta página que estoy mostrando ya acá al lado. Después ustedes se registran con un nombre, ¿no es cierto?, con el cual el profe pueda reconocerlos, aquí abajito donde dice Enter Nickname, y luego, ¿no es cierto?, jugar el Kahoot que les propongo. Ese vendría siendo el desafío para esta semana. Como les decía, el desafío no toma más de 10-15 minutos, es súper cortito. Profesora. Me preguntan algunos niños si es necesario que bajen la aplicación. Espérame, que hay otra persona que habló entre medio, te escuché. Ya, lo que pasa es que preguntan los niños acá en el chat, ¿tienen que tener una
podría ir con un blue jean para poder jugar. No, no es necesario. No es necesario tener una aplicación, no es necesario haberse registrado, nada de eso. Solamente ustedes pinchan el link y hay una persona que está hablando y me interrumpe. No, atrás, papi, al final. ¿Quién será? Me deja ordenado. ¿Quién es la persona que está hablando? Silencie su micrófono. Esa que dice Alex. Espérame, Alex. que estoy poniendo. Espérame, que silencien los micrófonos, por favor. Hay alguien que se llama Ale. Sí, por favor, que hay una persona, no sé quién es, que me cuesta hasta hablar, hasta me confundo hasta de lo que digo. Alex, mire la luna. Profe, la única persona que... ¿Puedo apagar el micrófono, por favor? es profe de religión. Espérame, Noelia García acaba de hablar, parece. Alex Chávez que ha encendido su micrófono. Alex Chávez tiene el micrófono encendido, por favor, que lo apague. Profe, ¿usted lo puede silenciar? No puedo desde acá, no me deja ahora. Ah, ya sí, verdad, ahí está. Ya, perdón. Ya, ahí sí, ya. Entonces, como les decía, no es necesario tener alguna aplicación o haberse registrado antes, tampoco, ¿ya? Como les digo, ustedes cuando yo les mande el link, ustedes van a pinchar y se va a ir a su celular, se va a ir al internet, al Google, al buscador de Google, y ahí se va a abrir sola la página, ¿ya? Les va a salir esto que estoy mostrando yo ahí. Entonces ahí lo primero es colocar, no, alguien no entendió el micrófono, lo voy a silenciar. No puedo silenciarlo ahora. Ya. Lo silenciaron, Jonathan. Ahora Ya. está. Entonces, ¿no es cierto? Lo primero, como les decía, ingresar a la página, colocar su nombre, y ahí después ya les va, cuando ustedes aprieten ahí OK, Go, que está ahí abajito, ¿no es cierto? Que es eso que aparece ahí abajo, al lado del nombre. Ustedes colocan su nombre, aprietan OK, y les va a tirar el cuestionario. Y van a caer en la página, ¿no es cierto?, para poder contestarlo. Ese vendría siendo el desafío de esta semana. Tengo una duda, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen internet? ¿Cómo se meterán? No es necesario que lo hagan en realidad, o sea, obviamente, claro, ¿no es cierto?, vamos a poder nosotros evaluarlo de esta manera, ¿ya? Pero recordar, ¿no es cierto?, de que todas estas actividades son semanales, pues, y es finalmente parte de la evaluación que nosotros tenemos que tomar. No sé en realidad cómo lo podríamos hacer. Voy a buscar alguna manera tal vez de cómo llegar a las personas que no tienen internet, ¿ya? Pero para esta semana por lo menos ese vendría siendo el desafío, que ustedes puedan responder este cuestionario que yo les voy a enviar, ¿ya? No sé si es que hay alguna otra duda en relación a cómo ingresar a esto. De todas maneras, si es que no pueden, vayan avisándome y yo les voy contestando por correo después. Dígame. ¿Va a poner el link en el chat? Sí, voy a colocarlo igual, ahora. ¿Ya? Ya, gracias. Eso sería. Ya voy a dejar de presentar. Ay, perdón, me equivoco. Voy a dejar de presentar para poder enviarles el link a continuación. Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si yo estoy jugando, ¿le manda a usted algo que yo estoy jugando? Sí, me va a enviar después los resultados, me va a enviar el puntaje que tú obtuviste al terminar tu cuestionario. Ya, muchas gracias. Es como un minijuego en el que puedes aumentar tu porcentaje a partir Claro. de lo que has aprendido en las clases anteriores. Claro, es que finalmente, como les decía, quien haya revisado, ¿no es cierto?, y se haya aprendido los conceptos que están en ese diagrama que yo les mostré, que le hice copiar en su cuaderno en la clase número 1, va a poder contestar el quiz súper rápido, no se va a demorar nada, 10 minutos si es que se demoran a hacerlo, ya, porque son solamente 11 preguntas, no son muchas. Ya, por lo mismo que, mira, a continuación les voy a enviar acá, espérame un segundito. De hecho, en la mañana el profesor Jonathan me mandó el link y estuve jugando. Ahí aparecía Pipi, yo le puse Pipi, pero debía haber puesto mi nombre. Sí, es que yo ahí a la profe no le di la instrucción, ¿no es cierto?, de que era necesario colocar el nombre y curso, porque si no, yo no hubiese sabido quién era esa persona. Profe, ¿por qué le puso Pipi? Porque raro el nombre. mi hija cuando era chiquitita no hablaba muy bien y siempre decía como Pipi, siempre decía como Pipi. Y le decíamos la Pipi. Entonces, puse la Pipi.
Ay, Ahora, chicos, si no tienen internet, pero tienen en el teléfono datos, igual les puede ayudar, pues yo creo que WhatsApp tiene la gran mayoría, ¿o no? sí, sí, yo creo que sí. ¿Cierto? Mira, ahí les mandé el link al chat. Ya, de todas maneras, como les digo, yo se los voy a hacer llegar a los tutores para que ustedes puedan participar. Entonces, chiquillos, muy importante colocar el nombre, ¿no es cierto?, para poder registrarme y colocar el curso al que yo pertenezco. Como les decía, quien quiere ir mejorando su puntaje va a tener que ir ahí ingeniándoselo, ¿no es cierto?, y cambiar a lo mejor su nombre de vez en cuando, siempre y cuando me deje identificarlo a mí. Ya, o colocar a lo mejor como mostré yo ahí, pues. Colocar, ¿no es cierto?, el curso al final o después colocar el curso al principio, ya, o partir con la inicial del nombre y el apellido, o colocar tal vez el apellido, o al revés, ya, no sé, ahí vayan ustedes ingeniando, siempre y cuando me sepan saber, sepan mostrarme a mí, ¿no es cierto?, quién es el personaje que está jugando ahí, para que después cuando me aparezca en la tabla de resultados, yo pueda saber quién fue el que ganó, quién fue el que logró mejores resultados en el cuestionario. A lo mejor sería importante que antes de responder puedan ver la materia, porque cuando te sale la pregunta, te da un tiempo, y ese tiempo es reducido. Si tú no lo sabes al tiro, pierdes. Sí, eso es importante. Ojalá, claro, poder a lo mejor repasar un poquitito antes el diagrama, ¿no es cierto?, con los conceptos, para poder tenerlos claros, porque después cada pregunta te va a dar 30 segundos para contestar. Ya, si tú no alcanzas a contestar en esos 30 segundos, no contestaste y te va a quedar como mala la opción. Pero como les digo, a varios les va, ahí pueden ir dando la opción de mejorar su puntaje, ¿no es cierto? Si se colocan distintos nombres, ahí después vamos a tener hartos participantes. Ya, pues, chiquillos, eso vendría siendo la clase del día de hoy. No sé si es que hay alguna otra duda en cuanto a los desafíos de semanas anteriores, al desafío de esta semana. Recuerden que de todas maneras pueden seguir escribiéndome al correo, ya yo en la medida que vaya teniendo los tiempos, porque como bien sabemos, esta semana, ¿no es cierto?, se vuelve a clases presenciales, por lo tanto ya no vamos a tener tanto tiempo durante las tardes, por ejemplo, para contestar los correos. Pero si en las mañanas yo voy a tratar de, por ejemplo, el día miércoles sé que tengo tiempo en la mañana y lo voy a dedicar a revisión de correos. Por lo mismo les pido también un poquitito más de paciencia en cuanto a eso, ¿ya? Pero voy a tratar de que no se me junten tanto, porque si no también va a ser mucha más pega para nosotros y fome la retroalimentación para ustedes también después de tanto tiempo, ¿ya? Entonces, de todas maneras, cualquiera de los desafíos que hayan sido planteados durante la fase 4, todavía pueden enviarlos, yo todavía los puedo recibir, si es que ustedes quieren mejorarlos tal vez, ¿no es cierto? Hay algunos que tuvieron un medianamente logrado o un por lograr, a lo mejor me los pueden mandar si los mejoraron y mejorar esa nota, ¿no es cierto?, y llegar al logrado, ¿ya? Eso, chiquillos, yo por mi parte me despido a menos que hayan alguna otra duda, ¿no? ¿Sí? Lo otro importante es que te envíen a ti, Jonathan, los trabajos, porque hay algunas personas que me están enviando a mí los trabajos, así que... Sí, eso es un punto importante, que recuerden que yo soy el que revisa los trabajos de quinto, ¿ya? A la profesora no le tienen que enviar los trabajos porque ella revisa el otro nivel, que es sexto, ¿ya? Pero todo lo que es relación a quinto, mándenmelo a mí, porque me pasó la semana pasada de que cuando hicimos los informes habían varios niños que me decían, pero profe, yo he mandado todo. Y claro, nos dimos cuenta que habían mandado todo, pero algunas las habían mandado a mí y otras a la profe Patti. Entonces, por eso a lo mejor era que el informe no aparecía completo. Si ustedes me mandan sus trabajos a mí, ahí yo voy a poder ir revisando en realidad, puede que me haya equivocado yo también al ingresarlos, pues entonces tienen que ir diciéndolo, ¿ya? Sofía, tenía una consulta usted, dígame. Profe, ahora cuando me puso el link, yo lo puse, ¿Ya? Lo estaba escuchando usted y estaba jugando. Ah, ¿pudiste jugarlo? Ya, genial. Y me ¿Viste el faltan concepto? como Está 3. funcionando. Ya, buenísimo. Ya, pero como te digo ahí, tal vez puedes mejorar después tu puntaje una vez que termine. Sí, excelente, gracias. Sofía, súper bien. Gracias. Ya, genial. Ya, chiquillos, nos vemos. Hasta la próxima. Profe. Dígame, Pía. Una pregunta, si no vamos al colegio, ¿estamos ausentes? ¿Cómo si no van hoy día al colegio? Si no vamos a clases al colegio, ¿estamos ausentes? No, porque recuerden que es voluntaria la vuelta a clases. Ya, seguramente igual vamos a pasar asistencia, pero tiene que ser solamente para saber la cantidad de niños que asistieron. Ya, pero No es recuerden que la vuelta a clases no es es voluntaria. Claro, entonces no, la lista no va a correr como para, digamos, si te preocupa, ponte tú tu inasistencia o si vas a repetir por inasistencia este año, eso no va a pasar, porque es voluntaria la vuelta al colegio. Ah, ya, gracias. Ok. Sí, Ya, yo chicos. también quería despedir y agradecer ¿Cuándo empiezan las clases? a los chicos de quinto siempre a trabajar,
a participar, que es súper bueno. Y también, chiquillos, tengan presente que no se ha ido, sigan manteniendo las medidas de seguridad, de higiene, donde no se pueden juntar con otras personas, distancia social, lavado de manos, el uso de la mascarilla. Así que a cuidarse y a cuidar la familia también. Que estén Eso, bien, chiquillos. chicos. Yo me despido. Sí, Chao. eso mismo, Profe. Franco, dígame. ¿Cuándo empiezan las clases? Las clases como en el presencial en el colegio. Sí. Desde hoy las personas que contestaron que sí querían volver. Las personas que dijeron que no y que se arrepintieron después, tienen que avisarle a los tutores para que esta semana los podamos contabilizar y puedan ingresar ya a partir de la próxima semana. ¿Y a qué hora empezarían esas clases? De 2 a 5 de la tarde. Ah, qué bueno. Ya, Franco. Ya, chao. Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Yo, profe, yo. Otra consulta? Dígame, Rubén. ¿Hasta cuándo hay plazo para las tareas que no he entregado? En cuanto al chiste y el guión, puedo esperarlos todavía hasta la próxima semana. Ya, No. Del cuento del mito. Sí, pues, por eso el guión del mito y la leyenda. El guión que tengan que hacer del mito o la leyenda, eso los puedo esperar hasta la próxima semana incluso. ¿Ya? Ya, Ya, gracias, profe. el desafío, ojo que el desafío del Kahoot, ese va a vencer el día viernes, llega hasta el día viernes y se va a cerrar. Ya si lo hacen si se meten el día sábado, ya no van a poder participar de él. Ya, gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, Chao, que profe. estén bien, un abrazo para todos. Chao, chao. 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 Adiós, nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. Nos vemos en la otra clase. Nos vemos a la próxima Chao, clase. profe. Chao, chao. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.